Recordemos que en vídeos anteriores estuvimos trabajando esta distribución que dio inicio a todo este movimiento bajista que veíamos días atrás, hasta que el precio alcanzaba la zona del VWAP mensual, donde veíamos cómo en esta zona operativa comenzaba a entrar presión compradora y gracias a este volumen de parada el precio frenaba ese movimiento bajista e iniciaba la estructura operativa que hemos estado trabajando en estos últimos días. Durante el desarrollo de la estructura observábamos cierta presión compradora sobre la zona media, que quedaría en torno a los 58.915 aproximadamente, y en vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin rompía la resistencia y venía a visitar la zona del VWAP semanal. Como veis, fue una ruptura que no duró mucho tiempo, ya que después de alcanzar el VWAP semanal, el precio de Bitcoin reingresaba de forma agresiva en la estructura operativa y horas después, como podéis observar, aunque en un inicio estuvimos observando presión compradora otra vez sobre esta zona media, tras volver a visitar la zona de resistencia, teníamos esa consolidación que hacía que el precio viniese a visitar rápidamente la zona del soporte, que está en torno a los 58.105 aproximadamente. Tras haber visto potencial sacudida en zona de máximos, reingreso en la estructura y consolidación del reingreso, tras esto teníamos la muestra de debilidad que nos ponía en disposición de esperar la ruptura del soporte para valorar algún tipo de operativa en short. Pero como podéis observar en estas últimas horas, y aquí voy a hacer un poquito más de zoom para que lo podáis ver mejor, estuvimos viendo cómo sobre este mismo nivel empezaba a entrar presión compradora a defender al precio. De hecho, como veis, además tuvimos un pequeño aumento del volumen en esta zona operativa, y tras esto, tras ver esta presión compradora, incluso podríamos considerar esto de aquí un evento climático, el precio de Bitcoin rebotaba al alza y volvía a atacar zona del VWAP mensual. Si hacemos un poquito de zoom out, veremos aquí cómo tenemos un nodo muy importante sobre esta zona operativa de los 59.400 aproximadamente, y será clave ver la reacción del precio sobre esta zona operativa, ya que después de este rebote tenemos que poner en cuarentena los setups bajistas, porque gracias a la presión compradora que hemos visto sobre este nivel, el precio ha sido capaz de volver a recuperar esta zona operativa, aunque como veis ya hemos tenido un primer rechazo y veremos si continúa rechazando y vuelve a atacar esta zona de soporte. El ver un giro rápido sobre esta zona operativa nos podría indicar que continúa esa presión vendedora y que la intención sigue siendo bajista, sobre todo también porque rechazaría este nodo que tenemos por aquí, y nosotros a nivel operativo lo que tendríamos que esperar es la ruptura del soporte para en la consolidación poder valorar shorts buscando el desequilibrio bajista hasta los siguientes niveles de soporte. Tendríamos aquí una zona operativa en los 57.165 y luego tenemos un poquito más abajo en torno a los 56.780 aproximadamente, también otra zona de soporte que podría ser un objetivo muy interesante. Si por el contrario vemos que el precio de Bitcoin continúa con el movimiento alcista y vuelve a atacar la zona de la resistencia, tendríamos que esperar una ruptura efectiva de la misma y posterior consolidación para poder valorar ese cambio de contexto. Y a mí personalmente me daría incluso más confianza esperar a la ruptura del VWAP y poder valorar algún tipo de consolidación sobre este mismo nivel, el VWAP semanal me refiero en este caso, ya que comentábamos anteriormente cómo sobre esta zona operativa estuvimos observando anteriormente presión vendedora